Hola, soy Ana Samboal y vengo a presentar mi último libro, Ana Botín, nacida para triunfar, que publica La Esfera de los Libros. Yo creo que dos candidatos no había, pero así había muchas sensibilidades. Yo cuento todo lo que puedo contar. Probablemente hay más cosas que podría haber incluido, pero yo creo que como periodistas tenemos que cuidar mucho lo que publicamos. Tienes que contar lo que sabes y lo que tienes confirmado y lo que tienes asegurado y sobre todo lo que los abogados te autorizan a publicar, que eso es muy importante. No, yo creo que es que solo podía ser ella, solo podía ser Ana. Es verdad que en la familia hay distintas sensibilidades y de hecho hay una cosa que a mí me llama la atención y es el reparto de poder de Emilio Botín. No recoge todo el poder su hija, ella es la presidenta del banco, a ella es la que se ha formado para eso y sí que hay un consenso en la familia y ahí yo creo que sí, ahí están todos de acuerdo en que si los Botín quieren seguir al frente del Banco Santander, la única persona que acepta los mercados y la opinión pública es Ana Botín. Ahora bien, eso no significa que ella tenga todo el poder que tenía su padre. De hecho, el poder está repartido. La representación de la familia en el banco la tiene su hermano pequeño, que es el presidente de la Fundación Botín y que es el que representa el Pacto Parasocial en el Consejo de Administración del banco. Entonces, hay un primer nivel de consensos y de decisiones que es familiar, porque la familia es el primer accionista del Banco Santander y ahí es donde se llegan a los primeros acuerdos, y el segundo nivel es el de los órganos de gobierno de la entidad, que es la comisión de nombramientos, el comité de dirección y posteriormente el consejo de administración. Yo no lo sé si las tenía, no lo sé. Yo creo que hay una cosa que dice Alfredo Sáenz de era el más cercano al padre, era el más parecido al tío, a Jaime Botín, que todos dicen que es el más inteligente. Aspiraciones tiene, pero si hubieran sido serias y su padre las hubiera considerado, hubiera tenido, no le hubiera dejado hacer sus propios negocios. No podría haber tenido sus propias firmas de inversión. Por muchas aspiraciones que tengan unos y otros, el papel de Emilio Botín, asignando un rol a cada uno de los hijos, es fundamental. Da igual que él tuviera aspiraciones. El padre a la que preparó fue a Ana. Hombre, Rodrigo Echenique es el albacea del testamento de Emilio Botín. Es una persona muy cercana tanto a Emilio Botín como a su hija, a Ana Botín. Y además el resultado está a la vista, es decir, en la época de Emilio Botín había, digamos, dos facciones de poder y al parecer al presidente le gustaban esos enfrentamientos. Por un lado los hermanos Rodríguez Cinciarte, por otro lado Echenique, un hombre al que le debía mucho, Él asumió toda la responsabilidad de las cesiones de crédito y las cesiones de crédito estuvieron a punto de llevar a Emilio Botín a la cárcel. Y él asumió toda la responsabilidad y ha estado muchos años en los tribunales y eso de alguna manera la familia se siente en deuda con él por eso y agradecida, y Ana le paga ese trabajo de esa noche en la que él trabaja para convertirla en presidenta en menos de 24 horas. Él es el presidente de Santander España. De los dos hermanos Rodríguez Cinciarte, es verdad que uno se mantiene en el consejo como vicepresidente, pero el otro no tardó en irse ni un año. Es decir, esa lucha de poder se acabó y la ha zanjado ella premiando a Echenique. Y además el estilo de rivalidad anterior, su padre tampoco los tenía, el estilo de rivalidad anterior era en los segundos niveles. No se discute en el banco en absoluto la presidencia de Ana Botín. Otra cosa es que en un futuro la situación del banco pueda deteriorarse, pueda ir mal y la discutan los accionistas o los mercados. Pero internamente, para nada, para nada. En la familia tampoco, Está asumido que la presidenta es ella. Se critica el nombramiento no porque se dude de su valía, sino porque se considera en primer lugar que no ha sido un proceso competitivo y desde fuera se ve como una herencia. Es como, esto es un banco y es de muchos accionistas, no puede ser una herencia. Pero hay una de las cosas que dice Rafael del Pino en el libro que también tiene su parte de razón. ¿Quién va a cuidar mejor
de que esto vaya bien que alguien que tiene importantes intereses económicos dentro. Entonces, se puede ver desde los dos puntos de vista. Pero es verdad que es muy crítico su nombramiento. El mercado americano, en España la prensa va con mucho más cuidado con determinados temas, sobre todo si se refieren al Santander. Con el paso del tiempo, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que ella ha ido tomando decisiones muy duras, porque la ampliación de capital es muy dura, diluye la inversión de los accionistas, la supresión inicial del dividendo también es muy dura y cae como una bomba en la Junta de Accionistas. Ella toma decisiones muy duras, pero que van a fortalecer la base de capital de la entidad. Entonces, aunque todavía, sobre todo entre los minoritarios, hay mucha contestación hacia su figura, porque la acción vale menos de lo que valía cuando ella tomó el poder, porque han perdido dinero. Sí es verdad que a nivel de bancos de inversión y de análisis se dice ha hecho lo que tenía que hacer a pesar del coste que tenía. Entonces, yo observo como cierto respeto de a ver cómo le sale, pero ha hecho lo que tenía que hacer. Sí, llama la atención. Yo creo que una de las frases que dice su madre es los amigos de mis hijos decían que era una madrastra más que una madre, y la verdad es que lo piensas y dices ¿cómo le ha podido dar tiempo a hacer tantas cosas? Ella sale muy joven de Santander, es la hermana que más joven sale, estudia en Suiza, en Viena, en el Reino Unido, después se va a Estados Unidos a hacer la formación universitaria y después trabaja en JP Morgan, que dice ya que es un máster de lujo. Es verdad que los grandes bancos de inversión, en cuanto contratan a personas que consideran que tienen proyección, les pagan un año de máster a cambio de fidelidad durante un tiempo, y en JP Morgan estuvo 8 años. Pero es una formación mucho más amplia, es de alguna manera la formación del príncipe, ¿no? Que no solo estudia idiomas, que no solo estudia determinadas materias, sino que también se forma como persona. Y ahí, por ejemplo, aunque la familia es muy discreta, yo creo que la religión es importante. En la familia son religiosos, y los deportes son fundamentales. Ana desde muy pequeña aprende a jugar al golf. Quizá los que no jugamos al golf no entendemos lo que el golf significa, pero cuando te acercas a un campo de golf y cuando ves a la gente que está aprendiendo y a los profesores que enseñan, te das cuenta de que el golf es una forma también de moldear el carácter, de hacerte resiliente, de hacerte depender de ti mismo, de tu propia responsabilidad, y a mí eso me parece fundamental. Y después tiene otra formación mucho más artística, que es la que le aporta directamente la madre. La madre está muy interesada en que aprendan idiomas y música. La madre es una de las grandes mecenas españolas, iba a decir del siglo XX, yo creo que de todos los tiempos, y la madre les lleva al conservatorio a todos sus hijos, y en el conservatorio estudia 6 años de piano, que para algunos es una carrera vital. Con los 6 años de piano ya tienen hecha toda una vida, o los 8 o 9 que son la carrera, para ella es una asignatura más, y tiene que estudiar solfeo y demás. Y después tiene como aficiones leer libros de historia, aparte de la música o de cazar, y leer libros de física. Le gusta leer libros de física para relajarse. Sí he tenido acceso a la información que he pedido, pero no, ella no ha querido hablar conmigo. Lo que me dicen las personas de su entorno es, si concede una entrevista a uno, se la tiene que conceder a todos, y entonces, como no puede estar todo el día dando entrevistas y no quiere que se vean como favoritismos, no se la va a conceder a nadie. Es un argumento, puede haber muchos otros. El libro ha sido autónomo. Yo no he trabajado con el Banco Santander. De hecho, el Banco Santander ha tenido conocimiento de la existencia del libro en el ultimísimo tramo, o sea, casi estaba ya en la imprenta. Y obviamente aparecer y dar información, etcétera, se podría de alguna manera interpretar como que era una biografía autorizada, cuando no sabían lo que iba a ver, y no lo han sabido hasta que no lo han visto, como el resto de los lectores. Pero no, en ningún momento. Sí he tenido acceso a cierta información, pero no ha sido directamente de su mano. No he tenido ninguna noticia de que así haya sido, ¿eh? Y eso creo que han sido muy respetuosos con mi trabajo. Hombre, yo entiendo que, por ejemplo, los negocios de la familia en Suiza
que aparecieron en la lista Falciani no te hacen mucha gracia que salgan publicados en un libro. No lo sé si las desavenencias personales, familiares, a mí por lo menos no me gustaría, supongo, pero también es verdad que de alguna manera lo van aireando en sus círculos más estrechos, es decir, que eso se sabe porque ellos lo van contando. Mm, Habrá cosas que le gusten más y habrá cosas que le gusten menos. De todas maneras, opiniones mías, creo, porque he intentado desde el primer momento no juzgarla, que hay muy poquitas, si es que hay alguna. Yo he intentado describir los hechos y que fueran otros los que viven en su entorno los que opinen, y hay opiniones a favor y en contra. Entiendo que hay algunas que no les han hecho ni pizca de gracia porque hay opiniones muy duras y otras les habrán gustado más. Los que mejor la describen, o sea, con más cariño, te dicen que era muy, muy, muy tensa. Yo creo que hay dos partes. La relación profesional, en la que se ve desde dos puntos de vista. Si tú preguntas a la gente más cercana al padre, te dice, pues claro, era muy exigente, era muy duro, le pedía más que a nadie, pero es que tenía que formarla para ser quien es. Y en el entorno más cercano a Ana, aunque se admite que no sería quien es hoy sin esa exigencia, sí se nota cierto resquemor, cierto dolor de pero ¿por qué me ha tenido que hacer esto? Y sobre todo, ¿por qué les ha dejado a los demás tratarme así? Eso es lo que yo he observado. Y después hay otra relación que indudablemente se entremezcla porque es que es su padre, pero también es su jefe, que es la personal. Y ahí esa distancia en el matrimonio de los padres, que en cualquier matrimonio roto hace sufrir en mayor o menor medida a los hijos, al parecer Ana lo sufre. Ana es una persona muy, muy cercana a su madre, que sufre mucho esa distancia y esas diferencias entre sus padres, y por eso la relación era muy complicada, mucho más en los últimos días. Bueno, yo creo que fue la primera persona con la que hablé, que es un directivo que no identifico de la primera época del banco, que le dije, Ana Patricia, y me dijo, no, no, Patricia, olvídate, Ana. Y le dije, bueno, pero Ana ahora. Y me dijo, no, no, Ana desde el primer día. Ana es Ana. Ana Patricia la llamaba su padre. Y en las notas de prensa del Grupo Santander salía Ana Patricia porque su padre era el presidente. Ella desde que se va al Reino Unido se quita el Patricia, dice que en el Reino Unido no lo entienden, los británicos no saben pronunciarlo, y después su primera nota de prensa como presidenta del Santander, la misma ya en la que el Consejo de Administración la nombra, es Ana Botín. Patricia desaparece. Bueno, al parecer lo que le gusta es Ana, y yo creo que cuando tienes dos nombres para elegir y te gusta solo uno, tienes todo el derecho del mundo a elegir uno. Yo creo que es que como hemos vivido estos años de crisis aquí encerrados en nosotros mismos, en nuestras miserias, no nos hemos dado cuenta de la dimensión que ha alcanzado la economía española, sobre todo a través de sus empresas. Tenemos grandes multinacionales respetadas en todo el mundo, con poder en todos los mercados, o por lo menos en los grandes mercados, y el Santander sin duda es una de ellas. De hecho, han sido los grandes bancos los que han abierto mercados, los que han abierto los mercados de Latinoamérica, de Estados Unidos, de Europa, tanto el Mediterráneo como el norte, incluso el norte de África. Eso lo han hecho los bancos y el Santander ha sido líder en eso. El Santander es el primer banco de Latinoamérica, es el primer banco de la zona euro, es el primer banco minorista global del mundo. Hay otros bancos minoristas más grandes, sobre todo americanos, pero que tengan presencia en distintos continentes, que sean globales, el Santander. ¿Y eso significa dinero? Sí, significa mucho dinero, pero significa también mucho poder. Si a Santander le van las cosas bien, qué bien, pero si a Santander las van las cosas mal, tenemos todos un problema muy gordo. Eso también significa acceso. El Santander, por ser quien es ese banco, tiene acceso a los centros de poder mundiales, Fondo Monetario Internacional, Banco Central Europeo, pero no solo europeos, la Casa Blanca, la Cancillería alemana, etcétera. El hecho de que esté una mujer, yo creo que le da una visibilidad a la proyección de las mujeres, bueno, yo creo que es en empresa privada uno de los puestos más relevantes del mundo en el que hay una mujer. Yo creo que hay 2 o 3 más en el mundo, además de Ana Botín. Entonces, el logro es importantísimo. Ahora lo que tiene que hacer es consolidarlo, proyectarle al futuro y hacer su propio Banco Santander, porque yo creo que, aunque muy fugazmente, también se refleja en el libro. El abuelo, el viejo, como le llaman en Santander, tenía un Banco Santander, un modelo, un proyecto, lo plasmó el hijo, Emilio Botín, tenía otro,
¿Qué proyecto tiene Ana? Eso todavía en gran medida es una incógnita banquera. O sea, Ana quería ser presidenta de un banco y quería ser presidenta del Banco Santander. Esa es su vocación. Ha tenido otras vocaciones, pero ella lo que quería era estar donde hoy está. Que le tiene que dar muchísimos dolores de cabeza, pero quería estar donde hoy está. Y además es una mujer, fíjate, el tiempo lo dirá, que yo creo que por su propia formación, por sus relaciones, que son muy buenas, por su exposición pública, creo que tiene una proyección más allá de la banca. Hay algunas personas que trataron mucho con el padre y sobre todo con el abuelo que dicen, bueno, yo creo que el sector financiero y el banco le importaba lo justo, el banco era la plataforma de poder para hablar de política, de relaciones internacionales, etcétera. Yo creo que ella tiene una formación mucho más amplia, cosmopolita y un nivel de relaciones que le permiten convertirse en líder global. Con la plataforma del Santander, sí, pero mucho más allá de la banca. Otra cosa es que pueda o quiera hacerlo. Eso ya lo dirá el futuro. ¿Sabes qué le dijo? ¿Quién le dijo a Emilio Botín que iba a ganar Zapatero? Ella. Fue la que tuvo el olfato de decirle, acércate a él. Yo creo que tanto la hija como el padre como el abuelo hay que estar con el que manda. Lo nuestro es el dinero y el dinero tiene que llevarse bien con el poder. Otra cuestión es la distancia que mantengas con el poder, que depende un poco de los tiempos. Yo creo que efectivamente Emilio Botín se acercó mucho a Zapatero. También es verdad que es un momento complicado de la economía en la que los presidentes de las empresas jugaron un papel muy relevante, creando el Consejo de la Competitividad, pensando que la economía se iba a pique y que ellos tenían que salir a respaldar al gobierno, fuera Zapatero o fuera quien fuera, porque si no sus empresas se iban a pique. De hecho, se dice, y esto fue ya en el siguiente gobierno, en el de Rajoy, que se dice, y es una de las cosas que no está en el libro porque yo no la he confirmado, pero en el mercado se dice que se pide el rescate del sector financiero cuando el Santander va a pedir dinero a Australia diciendo igual aquí no me conocen. Y le dicen, no, para productos, para empresas españolas, los mercados están cerrados. Y es como, estamos asfixiados, necesitamos liquidez. Entonces, no digo yo que comprenda esa cercanía del dinero con el poder, pero lo buscaron pensando que era bueno para todos, para las empresas y para la economía en general. Sin embargo, en la nueva generación se marcan las distancias. Y no lo hemos visto solo en el Santander, Ana Botín, sino que lo hemos visto en Telefónica con Álvarez Pallete, en el Corte Inglés también. El Consejo desaparece porque dejan de asistir, porque ellos no consideran ni que los políticos tengan que estar en sus bancos o en sus empresas, rato dura horas en el Consejo Asesor del Santander, ni que ellos tengan que mantener esa relación estrecha, visible, de apoyo o cercanía con los políticos. Eso no quiere decir que no haya contacto, ¿eh? Yo creo que se cuidan los contactos con los políticos en España a nivel de las comunidades autónomas. Otra cosa es que se hagan fotos o se vaya a actos electorales, que son cuestiones bien distintas, y se cuida también el contacto con los políticos a nivel internacional. O sea, cuando ella hace un viaje, y normalmente hace uno a la semana, cada 10 días o cada 15 como mucho, y visita un país, visita Chile, por ejemplo, Alemania, cualquier país donde el Santander tiene intereses, ella visita el banco, la sucursal, al regulador del mercado, los reguladores son muy importantes, se entrevista también con pequeños empresarios, para ella es muy importante la pequeña empresa y el avance tecnológico, y se entrevista también con las autoridades del país, sean quienes sean, o sea, el contacto existe. Ahora, ese compadreo tan cercano como el que había en la generación anterior, en la generación de la transición, llamémosla así, ese compadreo ha desaparecido por completo.